Bueno, sabéis que operaciones antiyihadistas en Grecia han desmantelado a unos individuos que parece que estaban también acariciaban la idea de atentar contra determinados intereses. También la célula desmantelada la semana pasada en Bruselas ha sido noticia, notable noticia, que fue rápidamente llevada a los primeros lugares informativos en Europa. Y así los diversos gobiernos que estarían, ahora se reúnen los ministros de Exteriores de los 28 para coordinar estrategias, controlar combatientes extranjeros, intercambio de información, combatir el contrabando de armas, vigilar el Internet. Bueno, esa es la lucha contra los individuos que habría aquí, allá, en otros lugares. En España, ¿cuántos? Yo no lo sé. Hombre, el profesor Fanjul tampoco lo sabe, pero seguramente Serafín Fanjul, que es catedrático a la vista de la Universidad Autónoma de Madrid, entiende cuáles deberían ser algunas claves para un plan nacional de lucha contra la radicalización violenta. Profesor Fanjul, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Me alegro de saludarle. Igualmente. ¿Cómo va todo, hombre? Bueno, pues bien, va bien. Don Serafín, se detecta en España hay 1,5 millones aproximadamente de musulmanes. Claro, establecer qué proporción de esos musulmanes forman parte del ala extremista yihadista que sería capaz de pasar a la acción en virtud de sus proclamas, la verdad que no es fácil. ¿Pero usted se atrevería a hacer una proporción? Pues mire, según lo que se sabe por encuestas que se han hecho en otros países europeos, la proporción es conocido, se sabe que es muy alta, anda por encima del 20 o del 25%, digo, de extremistas dispuestos a actuar. Luego de simpatizantes, eso es mucho más difícil de establecer, pero simpatizantes más o menos platónicos, probablemente hay otro tanto o más. Y esos números en España no creo que sean muy diferentes. Yo no sé si en España hay 1,5 millones, porque siempre hay un problema de que tratan de engordarlo, de inflarlo para dar mayor importancia a su preeminencia en la sociedad, ¿no? Y las cosas que piden o las posturas que exhiben. Pero en cualquier caso bastaría con que hubiese un 5% de dispuestos a actuar, sería una proporción elevadísima, ¿no? De 20.000 personas o yo qué sé, o 30.000 personas. Y eso es muchísimo, ¿no? Además, sobre todo porque están distribuidos por toda la geografía española, aunque estén más concentrados en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, ¿no? Pero por todas partes. Entonces, eso sí sería un problema serio. No obstante, yo quiero llamar la atención sobre el aspecto social y cultural de estas minorías. Digo minorías de musulmanes, no de terroristas. Y es que se van cerrando sobre sí mismas a medida que se engrosan y entran más. Cada vez están más distanciados de la población, establecen sus circuitos comerciales, sus establecimientos de carnicería, de barbería, de viajes, de locales, etcétera, de todo tipo, y se separan de la comunidad española. Y no creo que esto sea en absoluto beneficioso, porque lo que hace es favorecer el dominio de los cabecillas más extremistas y más radicalizados, y al mismo tiempo someter a los musulmanes que probablemente, aparte de musulmanes que probablemente no querrían vivir de esa forma, a soportar unos modos de comportamiento, sobre todo en núcleos de población pequeños, en pueblos. En Cataluña se han visto ejemplos muy claros de cómo un imán puede ir a exigir a la alcaldesa socialista de un pueblo que corte el contrato con una intermediaria cultural musulmana, marroquí, simplemente porque no le da la gana de llevar la pañoleta. Y la echaron, y la alcaldesa socialista aceptó semejante cosa, ¿no? Hay que decir alcaldesa y socialista, porque tiene su gracia, ¿no?, el asunto. Sí. No era una reaccionaria, bueno, habría que ver si los socialistas son o no reaccionarios, pero bueno, ese es otro tema, ¿no?
pero realmente a mí lo que me preocupa es eso, la implantación social, y que eso se extiende y que eso no se corta, y que de eso los gobiernos sucesivos españoles están siempre al margen, están temblando ante la posibilidad de tener que intervenir. Han sacado en el mes de diciembre una normativa de enseñanzas de Islam en la enseñanza primaria y secundaria que a mí me parece, primero, de risa, y luego pues peligrosísimo por la cantidad de materiales que se prestan a la deformación de los niños venideros o de los que ya hay. Aparte, bueno, es una mezcla de buenos deseos, Mahoma y el crecimiento sostenible, la ecología y el desarrollo del Islam, en fin, payasadas de estas propias de Progres, ¿no? Que claro, es lógico que se la cuelen al señor Wert, ¿no? Pero claro, no es deseable que ocurra. Y por otro lado, pues bueno, el dogma islámico, como es natural que lo enseñen, pues pero no sé, realmente a mí me preocupa más esto que el terrorismo en sí, porque el terrorismo, claro, produce muertes y a los muertos, claro, no les hace ninguna gracia, o a sus familias, evidentemente, pero me parece más peligroso a medio plazo la implantación de esta clase de comunidades, que son las que más adelante pueden producir la aparición de terroristas. Pero yo escucho constantemente reclamar el respeto al llamado Islam moderado, el que teóricamente pues no solo quiere convivir. ¿O cree usted, señor Fanjul, que ese Islam moderado también a lo que aspira es a la sustitución de un orden de valores, como los valores democráticos, para la implantación de la interpretación del Corán como única norma de política y sociedad? Vamos a ver, dos o tres observaciones. Lo primero, Carlos, yo creo que ya lo he dicho alguna vez en esta emisora y lo he dicho siempre que he podido, aunque parece ser que no se me hace mucho caso. No existe un Islam moderado y un Islam extremista, existe el Islam. Esto es una invención de los políticos y los periodistas occidentales que se niegan a reconocer que hay un problema muy serio enfrente. Los musulmanes simplemente se ríen de esta división porque saben que responde a la cobardía y a la inhibición. No tiene la clase política occidental, no solo la española, ningún deseo de entrar en el fondo de la cuestión. Cuando hace unos días ha ocurrido lo de París, o en otras ocasiones el mismo Bush al día siguiente de los atentados de Washington empezó a decir que esto no tenía nada que ver con el Islam, que estos atentados eran cosa de terroristas, no de musulmanes. Bueno, esto a mí me parece que sencillamente no querer asumir la realidad. Y bueno, y eso es malísimo. Cuando tienes un problema grave y no quieres darte cuenta de lo que tienes, o no quieres decirlo por no asustar a la población, pues así va la cosa. Sencillamente el Corán es el que es. Y cuando dice en un pasaje golpeadlas a las mujeres porque se rebelan, significa golpeadlas, no significa darles besitos o llevarlas a tomar pasteles, significa golpeadlas. Si alguien cree acá que golpeadlas significa darles besitos, pues es problema suyo, no de los musulmanes. Entonces, bueno, por un lado está el asunto del Corán, que efectivamente es un texto bastante claro, ¿no? y perfectamente asumido por los musulmanes. ¿Hay musulmanes o no musulmanes? Quien no acepta el texto del Corán tal como es, sencillamente no lo consideran musulmán. Esta es la realidad. Y luego hay otra cosa, y es que no se habla nunca de que las normas más duras, las normas más rigoristas del Islam que vemos y que se aplican y que desgraciadamente suceden, proceden por una parte del Corán, pero sobre todo proceden de la Sunnat an-Nabi, o sea, de la tradición del profeta, de la tradición oral reunida en los hadices, en los dichos atribuidos a Mahoma, que son unos 2000 y pico, y cuya autenticidad pues habría que saber, ¿no? Pero bueno, en el siglo IX hubo dos tratadistas que los dilucidaron, que lo estudiaron, desecharon como 500.000, lo cual quiere decir que los otros 2000 pueden ser tan falsos como el otro 500.000, pero bueno, eso es igual, que sean falsos o no es relevante, la cuestión es que lo creen, y de ahí es de donde sale la mayor parte de las barbaridades. De esto no se dice nada pues porque la gente no tiene ni idea. Y entonces te encuentras cualquier día, cualquier cantamañanas, en una tertulia diciendo que los hermanos musulmanes son islamistas, no son musulmanes. Lo he oído hace unos días y me caía de culo oyendo esto.
son islamistas, no son musulmanes. Y digo, bueno, vale, pues así no llegamos a ninguna parte, por esta clase de informadores y esta clase de comentadores. Y bueno, no sé, es que no sé qué más añadir sobre este particular. El rigorismo me parece un horror. Nosotros, quiero decir, nuestras sociedades han superado, afortunadamente, hace tiempo, esa forma de entender la religión, pero yo no veo visos de que en el Islam eso se vaya a producir. Al contrario, lo que ha sucedido es todo lo contrario. Desde hace casi un siglo en Egipto había desaparecido el velo, o había quedado prácticamente como una reliquia arqueológica. El velo de verdad, no lo que llaman aquí velo, el velo. El velo, sí. El velo. Bueno, pues resulta que ahora en Egipto hay muchas mujeres que llevan velo, y no digamos la pañoleta, la llevan todas prácticamente, todas las musulmanas. Cuando yo vivía allí hace años, no hace muchos años, hace como 30 años, que es una época todavía relativamente cercana, ¿no? Bueno, pues no había esa historia del hijab. Nadie llevaba eso. Y bueno, pues se ha ido imponiendo poco a poco a base de presionar a las mujeres, de presionar a las familias, porque no todas las familias querían eso, y desde luego las alumnas que yo tenía en la Universidad del Cairo no llevaban ni una aquella cosa. Hoy en día ni una va vestida, digamos, a la europea, por decirlo de una manera simplista. Entonces, a mí me parece una regresión terrible. La pobre mujer aquella, Hoda Sha'arawi, que en 1920 tuvo el gesto de quitarse el velo de la cara al llegar a la estación de Bab el Hadid, procedente de Europa, hizo el gesto, la estaba esperando la multitud, se quitó el velo, y a partir de ese momento la mujer egipcia empezó a evolucionar muy despacito, por supuesto, y claro, ¿qué significaba evolucionar en 1920? Pero bueno, pero fue algo, y desde luego, digo, cuando estaba yo allá, era impensable una cosa de este tipo. Claro, hoy en día lo ves incluso en Europa. A mí no me extraña que haya alemanes o que haya franceses que se asusten de ver semejante cosa por sus calles. Yo he oído en Múnich a personas de edad mediana o de edad más avanzada despotricando horrorizados porque pasaba delante de nosotros dos mujeres vestidas de negro completamente con un niqab en la cara, o sea, tapadísimas, ¿no? Y estaban pues horrorizados, y pues, ¿cómo nos cae esto aquí? Y claro, no sé en función de qué libertad se puede argumentar que eso suceda y que eso se mantenga, pues no sé. Bueno, pero de ahí, ahora me estaba enseñando Ignacio Camacho algunas páginas donde, concretamente a usted, a él y a mí, bueno, claro, nos llaman islamófobos. Yo escribí algo relacionado con todo ello hace poco en ABC, Ignacio también, y claro, bueno, es inevitable. Es decir, ¿cómo podemos defender que esto no es islamofobia? Pues mire usted, simplemente tratando con normalidad y naturalidad y respeto a los musulmanes, nada más. Es que es que cuando yo digo que el velo me parece un horror, no estoy atacando a los musulmanes, estoy defendiendo a los seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues a mí me da igual, yo no me entero de esas cosas de las páginas, si me ponen o no me ponen verde o azul, me da exactamente igual, no miro esas cosas. Pero bueno, comprendo que ustedes que se dedican al periodismo, pues lo tengan que mirar. Y no sé, o sea, ¿por qué tengo que dejar de actuar con normalidad? Porque me van a llamar no sé qué, también dicen que soy fascista. Bueno, pues mire, se equivocan bastante, pero me da igual. O sea, simplemente emitir una opinión me convierte, según un determinado tipo de gente, en otra cosa, pues allá ellos, yo no tengo nada que ver. Le quería saludar Chencho Arias, don Inocencio. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Efectivamente, aquí tenemos un problema, y un problema serio, y hay que percatarse de ello. Hay una minoría de musulmanes radicales en cualquier país europeo, incluida España, que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y me temo que habrá más atentados en las próximas semanas y no podemos descartar en España. Pero dicho esto, y a riesgo de aparecer un cantamañanas, voy a echar un poco de agua a las cifras. Yo primero dudo de que en España haya 1,5 millones de personas con religión musulmana. Yo presumo que habrá 1.100.000, 1.200.000. Sí, eso creo yo también. Sí, pero después, sobre todo, ese 20% que ha citado me parece sinceramente exagerado. Un 20% de gente que esté dispuesta a hacer una travesura letal, una canallada como la que ha ocurrido en el Charlie Hebdo. Yo creo que en España no se da ese porcentaje, ni se da en Alemania, ni se da en Francia. El porcentaje es muy inferior.
muy inferior al 20%. Pero dicho esto, claro, aunque sea el 2% de 1.100.000, si están dispuestos a cometer un atentado, pues es un problema bastante serio. Y en lo tocante al Islam bueno y el Islam malo, es una forma de simplificarlo, pero pues sí, hay un Islam bueno. Yo también he vivido en un país árabe, yo he vivido en Argelia 3 años y medio, y cuando hablo con amigos argelinos, al oír cuando me comentaban lo de Atocha, pues había muchísimos más argelinos que repudiaban, condenaban y se mostraban horrorizados con lo que ocurrió en Atocha cuando se dijo que era de musulmanes, que aquellos que mostraban no ya simpatía, que eran delante de mí ninguno, pero ni siquiera pasividad. O sea, y en lo tocante, por último, y esto sería un tema, sí que sería un tema para hablar 2 horas, en lo tocante a la condición de la mujer, la mujer efectivamente está dominada, a veces humillada, en ciertas sociedades árabes, ocupa un lugar que es bochornoso con frecuencia, pero al mismo tiempo, hasta en eso, ha habido cambios ahora mismo en las universidades de la mayor parte de los países árabes, incluida Egipto, incluida Yemen, hay más mujeres que hombres. Es decir, que efectivamente su posición en la sociedad no es la que debería ser en el siglo XXI. Da vergüenza, es bochornoso, pero también en ese sentido se han reducido la barbarie que significa la sumisión de la mujer al hombre. Bueno, ¿puedo contestar? Adelante, Serafín. Bueno, vamos a ver. Primero, lo de las cifras. Las encuestas a las que me he referido son de Inglaterra y son de por encima del 20%. Es verdad que hay una línea muy difícil de fijar entre el grado de disposición a participar activamente en crímenes. Eso es cierto, y no podemos saberlo ni siquiera a través de sondeos ni nada por el estilo. Y efectivamente, con un 2%... Ya está, ya tenemos el problema. Ya tenemos un problema muy grave gordo. Porque son muchos miles. Claro. No quiero hacer mucho hincapié en esta cuestión de las cifras, pero a mí me parece que desde el punto de vista de apoyo moral es muy amplio. Respecto a manifestar dolor o simpatía, etcétera, por los atentados que se cometen en Europa... Pues, hombre, ahí cada uno tiene la percepción que tiene y habla con quien habla, ¿no? No es lo mismo hablar en determinados niveles sociales, como los que habrá conocido usted seguramente, y otra cosa es ver en Tetuán al día siguiente del 11 de marzo de 2004 a la gente festejando a gritos y divirtiéndose porque nos habían metido las bombas, o ver en Gaza con frecuencia, o no solo en Gaza, también en... Bueno, Gaza no es un buen ejemplo. Bueno, no es un buen ejemplo, pero son musulmanes y tienen un ejemplo. Gaza no es un buen ejemplo. Están, hombre, no son árabes. Pero, hombre, si son árabes y son musulmanes. Pero bueno. Demonios, están siendo bombardeados cada año, 10 años sí y año no, por Israel. No es un buen ejemplo. Lo de Tetuán me parece más serio. Bueno, o en la orilla occidental, que también pasaba lo mismo cuando han festejado los atentados en Estados Unidos o en Inglaterra, etcétera. Bueno. Son cosas que ocurren. Yo no digo que eso sea una cosa generalizada. No es generalizada. Esa es la cuestión. No, pero bien, hablamos de lo que se ve, no de lo que no se ve. Entonces, es un estado de ánimo lo que eso refleja. Sobre todo refleja un estado de ánimo, un estado bastante extendido, y esto creo que sí que está claro. Es un estado de actitud bastante extendido. Respecto, no sé cuál era la otra cosa, no sé cuál era el otro aspecto de la cuestión. No, el Islam bueno y el Islam malo. Lo del Islam bueno y el Islam malo. Bueno, yo qué sé, insisto en que hay unos textos, si te sometes a ellos y sigues la conducta que esos textos marcan, y lo que marca la costumbre, ojo, y lo que marca el consenso de la comunidad, eres musulmán. Y si no, pues no lo eres, sencillamente. Y esto es lo que piensan los musulmanes. Y cualquier otra historia, cualquier otra interpretación, es una interpretación de acá. Y ahí sí que hay que hablar de interpretación, no de interpretación del Corán. El Corán está clarísimo. Y bueno, sobre esto hay varias líneas de estudio que ahora no viene a cuento enumerar, ¿no? Pero desde el punto de vista del texto está clarísimo. Pues, querido Serafín, que le mando un abrazo muy fuerte como siempre. Bueno, pues muchas gracias igualmente. Sigo leyéndole. Serafín Fanjul, a la vista. Gracias por todo.